Bueno, y si vienes hasta Jaca, no desaproveches la oportunidad de acercarte hasta Canfranc, que está como unos 15 kilómetros. Hay Canfranc y Canfranc Estación. El más conocido es Canfranc Estación, que es donde está el área de pernocta, pero antes pasas por Canfranc. Aprovechamos y lo vemos. Aquí nada más entrar hemos visto esta planada y ahí tenemos a la furgoneta estacionada con el perro dentro, porque el perro dice que no quiere andar más, así que le hemos dejado con los turbo. Así que venga, vamos a ver Canfranc. Desde que en 1928 comenzara la construcción de la nueva estación internacional de Canfranc, que veremos después, muchos habitantes abandonaron el pueblo de Canfranc en busca de oportunidades laborales y económicas en la nueva estación. Esto condujo al declive gradual del pueblo, dejándolo prácticamente deshabitado. Actualmente Canfranc Pueblo conserva un encanto rural y una atmósfera tranquila que atrae a los viajeros que buscan desconexión y disfrutar de un entorno natural espectacular. Bueno, pues Canfranc se nos ha terminado, así que vamos a Canfranc Estación. Bueno, pues vamos a ver Canfranc Estación. En principio aquí tiene que haber un área de pernocta, pero nosotros todavía no lo hemos encontrado. Pero como una vez pasada el pueblo hemos visto esta explanada en la que cabe la furgoneta, pues de momento lo hemos dejado ahí. No nos gustaría dormir aquí porque está bastante desnivelado. Pero bueno, como ahora vamos a dar un paseo, pues así si vemos el área, vemos cómo se entra. Bueno, pues estamos aquí en Canfranc Estación, que es eso que tenemos por ahí. Todo el mundo sabe pues que esa estación lleva un tiempo cerrada, que la están remodelando, que están haciendo un hotel de lujo y tal. Lo que yo al menos no sabía es que justo al lado de la estación acaban de terminar un área de pernocta. De hecho, todavía no han llegado ni a inaugurarlo. Tiene aquí la toma de agua, el vaciado de aguas negras que todavía no se puede utilizar y nada, está justo al lado de la estación. Bueno, os voy a explicar cómo llegar al área de pernocta de Canfranc Estación, porque si metéis el punto en el GPS os va a intentar meter por un sitio que al final no podéis pasar. Entonces os lo explico desde aquí, desde el mapa. Vosotros vais a entrar por aquí, por abajo, desde esta carretera, vais a llegar por aquí, por esta carretera, ¿vale? Vais a llegar a la población. Vais a pasar por delante del hotel. Si hacéis caso al GPS, os va a intentar meter por aquí, ¿vale? Que hay una entrada y va a intentar que entréis al hotel. Ahí vais a llegar a una barrera que al final no podéis pasar, y si os encontráis con la barrera abierta, al final vais a llegar al parking del hotel. O sea que ese no hagáis caso. Vosotros lo que tenéis que hacer es pasar de largo la estación, el hotel. Seguís por esta carreterita. En esta curva es donde yo he aparcado la primera vez, y luego ya hemos visto que por aquí, si continuáis, vais a ver un cruce, una carreterita, que ya os metéis por aquí. La carretera no sale, pero ahora mismo ya existe, y llegáis a esta esquina casi enfrente del depósito de trenes, y aquí al final de las naves que hay junto al hotel, pues es donde han hecho el área de pernocta. Y aquí tenéis la archiconocida Estación Internacional de Canfranc. Construida en 1928, llegó a ser la segunda estación de tren más grande de Europa, con un andén de 241 metros, a cual de ellos más necesario debido al gran volumen de mercancías que se transportaban en su época dorada.
Un incendio en el año 1970 dañó la parte central del edificio y la estación quedó abandonada durante muchos años. Sin embargo, esta atmósfera de misterio y decadencia atrae a muchos visitantes y fotógrafos aficionados. No hay un instagramer que se precie sin un buen número de fotos entre estas vías abandonadas o con trenes oxidados de escenario. Bueno, pues este es nuestro alojamiento, pero no es el Royal Highway Hotel de 5 estrellas, no, nuestro está justo pegado a él, ahí, que es la furgoneta de millones de estrellas. Al día siguiente. Bueno, chavales, pues hoy nos apetecía andar un poquito, así que vamos a hacer una ruta de senderismo muy facilita que se llama el Camino de los Melancólicos. Vamos a salir desde aquí, desde el área de pernocta de la estación de Canfranc. Creo que van a ser como unos 5 o 6 kilometritos, así que algo facilito, que ahora hace mucho calor. Así que venga, empezamos a andar. Bueno, pues pasada una central eléctrica, comenzamos la subida. La línea P fue una serie de fortificaciones construidas por el gobierno franquista para defenderse de posibles ataques desde Francia. Estas fortificaciones se extendían a lo largo de toda la frontera con el objetivo de evitar la infiltración de ejércitos de países democráticos europeos desde el lado francés. Realmente, la línea P nunca fue probada en combate real, ya que Francia y otros países democráticos mantuvieron una política de no intervención. Actualmente muchos de estos búnkeres, trincheras y nidos de ametralladoras son visitados por su gran valor histórico, ya que nos recuerdan un periodo oscuro de la historia española y nos muestran la importancia estratégica que tenía toda esta región. Chicos bebiendo de la fuente de la herradura. Bueno, se supone que por aquí tendría que bajar un torrente acojonante de agua, pero se conoce que han cerrado el grifo esta mañana, así que nada, hay que imaginárselo. Bueno, pues seguimos por la ruta de los melancólicos. Hemos llegado a un punto que es el refugio de la casita blanca, que es esa que tenéis ahí detrás. Y fijaros qué vistazas tenemos desde aquí. Ahí abajo se ve la estación de Canfranc. Y esto, estaba viendo yo, digo, aparte de la caseta, tiene así como una especie de terrazas, ¿verdad? Por si viene la gente a dormir aquí con un saco. Digo yo que será para eso, no sé, no tengo ni idea. ¿Qué? ¿Un traguito de agua, tico? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gustan las vistas? Bueno, pues aquí se acaba la ruta del paseo de los melancólicos. ¿Por qué? Porque está cortado por obras. Así que muy mal, a la oficina de turismo de Canfranc, que ayer mismo nos recomendó que tomáramos este camino de vuelta. O sea, que menos que si está cortado, pues no te digo que informes a todo el mundo que está cortado, pero por lo menos no lo recomiendes. Así que nada, recomendamos a la oficina de información turística de Canfranc que se entere un poquito de
de lo que hay y lo que no hay en su zona. Así que nada, improvisamos, buscamos otro camino que nos lleve hasta Canfranc. Bueno, ya hemos terminado la ruta de senderismo. Parece mentira que hace tan solo un ratito hayamos cruzado por esa marabunta de árboles. Bueno, ahora que ya hemos dejado a Tico en la furgoneta, vamos a ver si nos dejan grabar el interior de la estación. Los escombros y el óxido de aquella vieja estación de tren abandonada han dejado paso al ir y venir de viajeros con maletas que han reconquistado de nuevo este espacio que ha resucitado en forma de hotel de lujo. El hall del hotel es amplio y luminoso, con techos muy altos que dan una sensación de lujo y grandeza. Una decoración sencilla contrasta con los opulentos uniformes del personal de recepción que atenta vigila que los humanos de a pie no nos excedamos del simple olisqueo que nos permiten nuestras delgadas carteras. Bueno, pues a mí me sigue gustando más mi hotelito de millones de estrellas. Seré muy tonto. Bueno, no vamos a menospreciar a la nueva estación de tren, porque hay que recordar que también han restaurado la línea férrea y también tienen estación de tren, así que venga, vamos a verla por dentro. Bueno, ¿qué esperabais encontrar? Pues una estación de tren normal y corriente, sin trenes, porque hoy, bueno, llevan unos días con obras en las vías, por eso habían cortado la ruta de senderismo de esta mañana, pero bueno, que una estación normal y corriente. Así que vamos a Canfranc Pueblo, esto es Canfranc Estación, vamos a Canfranc Pueblo, porque queremos echar un último vistazo a una cascada que hay allí cerquita del pueblo. Y ya nos vamos al siguiente destino. Bueno, pues a partir de este puente, vale, ahí dejamos Canfranc. Normalmente a Canfranc Estación iríamos por aquí, pero está cortada la ruta porque se ha hundido un puente o no sé qué narices, pero bueno, no hay problema, porque nosotros no vamos a llegar a ese puente, vamos a ir a una cascada. Está tal que por aquí, así que venga, vámonos. Bueno, como veis en esta cascada os podéis incluso bañar. Así que no hagáis como nosotros y traeros el bañador, porque yo me pensaba que iba a ser una cascada como las que había esta mañana en la ruta, que ahí ni te puedes bañar ni nada. Y claro, pues nos hemos venido sin bañador. Pero total, como estamos aquí a 1 kilómetro de Canfranc, vamos a ir a furgo y nos volvemos con bañador y toalla. Total, tenemos toda la tarde, así que vámonos. Bueno, chavales, pues ya terminamos nuestro vídeo aquí en Canfranc. Ya estamos arrancando la furgoneta, vamos a ver dónde es el próximo destino, estamos ahí mirando los planos a ver dónde queremos ir. Pero bueno, que ya se acaba aquí este vídeo, espero que os haya gustado, darle un dedito para arriba si ha sido así. Si no os ha gustado, dedito para arriba también, que esto funciona así. Suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos la semana que viene aquí en el canal Memorias de una Rueda. Espero que os paséis bien y que la rueda os acompañe. Adiós.